Mi nombre es Federico Salomón y bueno, no sé si pudieron estar presentes en la conferencia que estuve dictando el martes, pero básicamente esto es un poco la actualización que hicimos en GeneXus 15 respecto a la generación de aplicaciones responsivas, ¿no? Entonces, yo quisiera mostrarles para comenzar un AKB que es un sample que tenemos, que es la Venday, ¿no? Es el AKB que generalmente utilizamos nosotros y que vamos convirtiendo versión a versión para ver todos los beneficios que nos brinda esta versión, ¿no? Y bueno, lo que yo quería mostrarles básicamente qué nos permite GeneXus para lograr este tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es un utilitario que yo uso que es el Device View de Chrome, que me permite ver básicamente cómo es la disposición de mis controles y cómo se vería una aplicación responsiva en diferentes tamaños de pantalla, ¿no? Esto es una ejecución en una pantalla large. Y bueno, acá lo que vemos son distintos componentes que van mostrando, por ejemplo, las distintas conferencias. Bueno, a la derecha aquí vemos un componente que me muestra las sesiones populares, el panel de speakers que me muestra los oradores que va a tener mi evento, que yo los puedo navegar de esta forma. Pero lo que me gustaría destacar de esto particularmente es qué pasa cuando yo cambio los tamaños de pantalla, ¿no? Por ejemplo, esto es un teléfono M. Por ejemplo, uno de los Samsung que tenemos en el mercado hoy, ¿no? Y vemos cómo automáticamente se ajustan los elementos, ¿no? Se disponen de otra manera sin tener que hacer nada. Por ejemplo, el caso del menú, ¿no? Que les mostraba hoy, ese menú horizontal que se ve dispuesto horizontalmente en una pantalla large, lo vemos en forma de acordeón en una pantalla extra small. También es el caso del grid que muestra los oradores, ¿no? Vemos cómo se ajusta automáticamente y bueno, me queda la foto encima, bueno, su nombre después y su bio al final. Todo esto se hace automáticamente cuando yo voy jugando con los distintos tamaños de pantalla en los cuales ejecuto la aplicación, ¿no? Si vuelvo a una pantalla large, vemos cómo se ajusta automáticamente. Esto es solo un ejemplo para que vean, digamos, cómo es el resultado de lo que yo modelo en GeneXus, trabajando con GeneXus 15. Y bueno, yo destaqué 4 puntos que a mi entender son necesarios para lograr este tipo de aplicaciones, que son en primer lugar el editor. Vamos a ver las mejoras que tuvo el editor brevemente, los temas de GeneXus, ¿no? La potencia de generación de CSS que nos proveen estos temas nuevos, controles y recursos que distribuye GeneXus 15 y por último herramientas útiles que, bueno, aumentan la productividad y acortan los ciclos de desarrollo. Para el editor lo primero que vemos es cambio en el default de propiedades, ¿no? A nivel de versión vamos a ver que cambian ciertas propiedades de GeneXus y esto básicamente porque creemos que el camino a seguir respecto a aplicaciones web va a ser este, ¿no? De ajustarse a cualquier tamaño de pantalla. Entonces contamos con un nuevo tema que es el Carmine, es un tema que está ajustado precisamente para este tipo de aplicaciones. Este tema es nuevo en GeneXus 15, no lo teníamos antes. El default del editor de webform va a ser abstracto, lógicamente, para lograr este nivel de abstracción que necesitamos para lograr este tipo de diseño responsivo. Y bueno, una nueva master page, bueno, el default de los webform va a ser responsive web design, por supuesto. Y bueno, la decisión es justamente esa, ¿no? Que creemos que el futuro de las aplicaciones web va a seguir este camino y por ello, al crear una AKB nueva con GeneXus 15, ya vamos a contar con todo el juego de propiedades para que la aplicación sea responsiva. Por otro lado, el diálogo de responsive sizes, ¿no? Este diálogo es vital para el diseño de nuestras pantallas. Vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con él, a encontrarle la forma de sacarle provecho, pero básicamente es lo que nos va a permitir a nosotros crear los diferentes layouts que van a tener nuestras pantallas en los diferentes tamaños. En este caso yo tomé el panel el form, mejor dicho, del speaker panel, del panel que me muestra los oradores, y lo que hice ahí es jugar un poco con los tamaños, ¿no? Si pueden apreciar acá, hay un combo que me permite a mí definir el tamaño de la pantalla en la que estoy trabajando, en este caso large, un desktop, y vamos a ver, por ejemplo, la tabla que contiene la imagen del orador, colocada aquí en la segunda fila, en la primera columna, con un ancho de 42%. Esto visto en una pantalla extra small, aquí vemos que cambié el combo para simular lo que sería la vista de un dispositivo celular, y vemos cómo la disposición de los controles y el tamaño de las columnas se cambia, ¿no? Automáticamente pasa a estar la tabla que contiene la imagen aquí, como vimos en la AKB en ejecución, y va a tomar un ancho del 100%. Este diálogo es importantísimo, ¿no? Es el que nos va a permitir definir el layout para las diferentes pantallas. Hemos tenido muchas mejoras en el diálogo, incluso ahora puede interactuar con otro diálogo que tiene el IDE GeneXus, que es el Form Preview,
que es el que nos permite saber qué es lo que estamos haciendo con nuestros controles y su posición. Por otro lado, lo que comentaba Silvia al principio, ¿no? Un poco, la posibilidad de modificar las clases de mis controles dentro del objeto mismo. Esto sin duda que es directamente enfocado a la productividad, ¿no? A reducir el workspace del desarrollador, ¿no? A trabajar siempre sobre un objeto sin la necesidad de ir al tema, buscar la clase, modificarla y después recién volver al objeto que estábamos trabajando para ver los cambios que hicimos. El atributo de SpeakerImage que tengo aquí tiene una clase asociada, me quedó un poquito largo el nombre, ImageAttributeRoundSessionList, y aquí podemos ver que si yo paso al tab de clase, directamente dentro del objeto puedo modificar las propiedades de esa clase. Esto sin duda es muy útil para el que tiene que trabajar constantemente modificando clases, acorta muchísimo los tiempos de desarrollo. Pasando un poquito a lo que es el tema, ¿no? Que el tema es el objeto que nos va a dar a nosotros la potencia de generación de los CSS que tenemos que aplicar a la aplicación. Yo insistí en mi conferencia sobre el coexistir con diseñadores, ¿no? La importancia que tiene un diseñador para lograr buenos resultados en nuestras aplicaciones. No es lo mismo que diseñe un desarrollador a que diseñe un diseñador, lógicamente, ¿no? Los resultados sin duda que son diferentes. Así que el tema también nos ofrece más potencia en esta versión. Por ejemplo, el caso de los links. Yo cité un par de situaciones que a mi entender eran un poco tediosas en versiones anteriores. Por ejemplo, el caso de la personalización de los links, ¿no? Que son azules, que son con un underline y que generalmente no se ajustan a los diseños que nos pasan, ¿no? Entonces, para modelar cómo quedaría un link en mi aplicación, lo que hago simplemente, en este caso, si recordamos versiones anteriores, teníamos que trabajar con clases custom dentro del tema, teníamos que crear nodos HTML, o sea, los meta tags, por ejemplo, el nodo A, para poder personalizar los links. Y bueno, había que tener un conocimiento... Sí, decime. Perdón, repito la pregunta. Lo que preguntan aquí es si yo tengo nodos custom en temas en cabeza de versiones anteriores, se conservan al migrar a GeneXus 15. No te los debería quitar, pero sí lo correcto sería, una vez que tiene GeneXus 15, Nico. Comentario, capaz que la pregunta que está haciendo es si nosotros le transformamos automáticamente el custom que tenía bien. A lo nuevo. No lo hacemos automáticamente. Te va a quedar el nodo ahí y vas a tener a su vez la posibilidad esta que iba a comentar ahora. Básicamente lo que vamos a hacer, antes, bueno, teníamos que sufrir ese proceso, ¿no? Crear nodos custom, jugar con los meta tags, lograr la customización que queríamos. Ahora son 2 pasitos nada más. Las clases tienen la posibilidad de asociar otras clases que tienen cierto comportamiento, ¿no? Tal es el caso del hovered, como mencionabas tú, bueno, el focused, visited, link. Todo esto son clases que se pueden asociar unas a otras. Por ejemplo, yo aquí tengo la action text, que es la clase padre, por así decirlo, de mis links, el comportamiento default que van a tener, a la cual le voy a asociar dos clases, ¿no? Que yo creé previamente, la action text hovered y la action text focused, que van a tener los estilos cada vez que yo juegue con uno de estos triggers, digamos, por así decirlo, con estos eventos. Al igual que con los links, ocurría lo mismo con los pop-up, ¿no? Si queríamos personalizarlos, teníamos que, bueno, volver al nodo custom, jugar con el pop-up content, pop-up header. Seguramente si trabajaron en esto les suenen familiares esas clases, ¿verdad? Lo que hicimos en el tema fue también incluirlas como clases nativas, ¿no? Vamos a tener directamente la clase del pop-up a la cual le vamos a poder asociar también otras clases. Una clase asociada a su header, otra a su contenido y bueno, también jugar con las imágenes que ese pop-up muestra como el resize y el close. Se puede personalizar todo directamente desde aquí sin necesidad de ir al nodo custom. Y por último, respecto a los temas, user control, ¿no? Hemos trabajado todos con user control, debemos integrarlos a nuestra KB, debemos extender las funcionalidades de nuestra KB y para ello, bueno, existen varios controles en el mercado que nos permiten hacer eso, ¿no? Y que todos los utilizamos. Yo aquí mostré un ejemplo del Query Viewer, que es un control que distribuimos nosotros, ¿no? Y que también es bastante común si quieren trabajar con gráficos y business intelligence. Pero la idea de esto es que si ustedes trabajan con user control de terceros, van a poder personalizarlos directamente desde el tema, ¿no? Van a poder crear una clase que la van a asociar al control y van a poder trabajar desde el objeto GeneXus para lograr la personalización que quieren. Antes teníamos que ir al CSS asociado al control, bueno, trabajar en CSS puro y ahí recién lograr la apariencia. Sin duda que esto también está muy bueno y ayuda mucho. Y sobre los controles y recursos,
Esto quizás es lo que más interesa, ¿no? Porque son los que permiten encapsular los comportamientos de aplicaciones responsivas como controles GNexus, ¿no? Como recursos que disponemos nosotros con GNexus 15. Por ejemplo, el caso de la Web Navigation Bar que vimos en la aplicación del Event Day, que no es más que el menú que va a tener la aplicación, ¿no? Que se puede visualizar de diferentes formas. En una pantalla large, horizontalmente, como lo veíamos hoy, y en una pantalla extra small, con el típico menú de la hamburguesa que lo vimos bastantes veces en aplicaciones SD nativas, pero que se dispone de forma vertical y no como un slider, ¿no? En este caso. Yo de repente podría customizarlo a esto y ver cómo mostrarlo. Y bueno, yendo un poquito al qué y al cómo de la transformación digital, el qué era, digamos, qué es lo que queríamos lograr, el menú responsivo, y el cómo es, bueno, cómo lo modelamos en GNexus, ¿no? Nuestros objetos con interfaz en GNexus 15 cuentan con una nueva sección que se llama Action Group, ¿no? Es esta barrita gris que vemos acá. El Action Group básicamente va a ser el menú que va a tener el objeto, ¿no? Al cual le vamos a poder agregar controles como ser atributos, variables, imágenes, text blocks, botones, lo que sea. Y bueno, una vez que yo tengo modelado ese Action Group, en este caso son text blocks que me van a permitir acceder a las diferentes pantallas, le voy a decir que quiero que se renderice como un menú, ¿no? Que el control type de ese control va a ser un menú, justamente. Y bueno, de esa forma logramos esa apariencia que vimos en la aplicación sin tener que hacer nada. O sea, yo no voy a tener que programar el comportamiento responsivo, el control se va a encargar de hacerlo. Esto también, por supuesto, se puede personalizar, ¿no? Tiene una clase asociada, la cual vamos a poder modificar a placer. Otro de los controles que vimos recién en esa breve demo de Event Day es el Web Horizontal Grid, que es el grid... Sí. Micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Te quería preguntar si en el menú lo podés asociar a GAM también. Sí, ¿a qué te refieres? ¿A llamar objetos del GAM? Sí, o sea que lo que vos personalizás en el menú, o sea, las opciones que estás poniendo, las podés combinar con la funcionalidad de GAM. Sí, acá, acá en el evento que tengas definís lo que tú quieras, digamos. Está bien, porque tengo entendido que en la versión nueva de GAM le pusieron funcionalidad justamente para definir menús. Sí, bueno, es básicamente esto, digamos, ¿no? Está bien, bueno, esa era la pregunta. Pero sí, tú acá podrías, dentro del evento de esto, podrías programar, invocar un objeto, digamos, que tenga autenticación o lo que sea del GAM. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bueno, el Horizontal Grid decíamos, ¿no? Va a ser un grid que se va a mostrar de cierta forma y va a ajustar su contenido automáticamente para, bueno, seguir esta línea de lo que es el diseño responsivo. Acá lo que vemos es, digamos, el modelado de mi grid en una pantalla large, que va a tener la foto del orador aquí, bueno, su nombre, empresa, la bio, y esta no es más que la ejecución de ese mismo panel de oradores, de la grilla de oradores, en una pantalla de teléfono celular. Y el cómo lo logramos es lo mismo que hoy, ¿no? Es mi grilla del panel Speaker Panel, a la cual yo le digo que mi Custom Render va a ser un Horizontal Grid, ¿no? Es una nueva opción de renderización que agregamos que permite generar este tipo de grid horizontales con la capacidad de ajustarse a los tamaños de pantalla. Cuando yo pongo cuando defino este valor de Custom Render, vamos a ver que se despliegan varias propiedades más. La que más interesa es la propiedad Columns, que va a ser la que me va a permitir a mí definir cuántos elementos se van a ver, ¿no? En el caso de la KB de Event Day siempre se muestra un elemento, pero bueno, podría tranquilamente yo en pantallas large o medium mostrar más de un ítem. Si vemos aquí siempre era uno, ¿verdad? Vemos a Nicolás acá, bueno, aquí también, pero veíamos que teníamos varias páginas porque justamente se mostraba un elemento. Bueno, controles y recursos tenemos muchos más, ¿no? Tenemos Call Option Target for Web, que trata de representar un poco lo que es esta opción que teníamos en aplicaciones SD nativas. También contamos con esa funcionalidad en web ahora. Tenemos 5 áreas de pantalla a la cual vamos a poder definir dónde queremos que se visualicen nuestros componentes, por encima, por debajo, derecha, izquierda o al centro, ¿no? Esto es bien fácil. No sé si estuvieron en la conferencia de Nicolás Cardelino. Explicó un poquito su funcionamiento, pero básicamente yo defino un call target y después lo invoco y el objeto automáticamente se va a mostrar donde yo lo definí. El Tab Control for Web también lo agregamos en la versión 15 y era el control que veíamos en la KB que muestra los días de mi conferencia, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Es como un contenedor, ¿no? En el Tab Control lo que voy a poder hacer es colocar componentes dentro para mostrar ciertos datos.
El File Upload Control, que es un control de carga de archivos, podemos hacer carga masiva, también funciona excelente en aplicaciones responsivas, nos da feedback constante de lo que estamos haciendo. No teníamos controles de File Upload nativos antes, ¿verdad? Teníamos que usar generalmente Uploadify o controles de terceros. Ahora lo incluimos en la versión 15 y funciona excelente. Bueno, Infinite Scrolling es otra de los recursos que agregamos, ¿no? Una propiedad de paging del grid que básicamente le decimos que queremos que haga un Infinite Scrolling y simplemente con eso ya comienza a funcionar así. Y muchos otros recursos que, bueno, que no me da el tiempo para comentar, pero que sí los tenemos y los distribuimos. Rápido, Sí. ¿el Tab Control es diferente al que ya existía en el Layout abstracto? ¿De Ya había Evolution 3? Ajá, de Evolution. Sí, tiene mejoras, ¿no? Pero sí, pero básicamente es la misma idea. Es el mismo. Sí, sí, es el controlcito, es como el contenedor, ¿no? Que tú arrastras sí, y bueno, sí. y tienes distintos tabs, vas creando tabs y vas agregando contenido. Bueno, entonces ya está. Herramientas útiles. Esto quería destacarlo porque también es parte, me parece, del ciclo de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y sin duda que teniendo herramientas que nos ayuden en ese sentido, tenemos más productividad también. Quizá no esté directamente relacionado al tema web, pero sí interesa destacarlas porque bueno, hacemos énfasis en el uso de Live Editing. Estuvimos viendo bastantes conferencias respecto al Live Editing. Es una herramienta muy buena, que también la tenemos en web. Seguimos trabajando para agregarle más potencia en web. En web lo que nos permite hoy en día es trabajar con CSS y ver cómo se va modificando sin tener que compilar ni salvar el objeto, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a tratar de seguir la línea de evolución de los navegadores para poder agregar las features como las que tenemos en SD, ¿no? Porque ahora solamente tenemos edición de CSS, esperamos tener más en el futuro. Y el Form Preview era lo que yo les comentaba, ¿no? Este diálogo que me permite a mí tener un feedback de lo que estoy haciendo en mis pantallas, ¿no? Es un diálogo que está en el IDE, lo provee el IDE y, por ejemplo, acá en el caso siempre trabajando sobre el panel de Speaker Panel, voy a ver cómo queda en una ejecución en pantalla large y en una extra small. Esto es bien similar a lo que vimos en ejecución, ¿no? Es como una especie de boceto que me va a decir dónde están cada uno de mis elementos dentro del formulario. Quizá, ¿sí? El Tab se sigue viendo. ¿El tab? Ajá. O sea, cuando usas el control Tab Debería. Sí. Sí, eso no lo chequé. Sí, en este caso justo es el panel de speaker que mostraba la foto del orador, su nombre, bueno, y su video. Pero debería aparecer también. No te da mucho detalle del diseño que va a tener el control, pero la idea es mostrar, digamos, la estructura del form, ¿no? Controles y el tamaño en cada una de las pantallas. Este diálogo se puede estirar, ¿verdad? Yo lo voy a estirar con el mouse y va a simular lo que es una pantalla large. No se alcanza a ver aquí, pero aquí cada vez que jugamos con el tamaño del panel, va simulando lo que es una pantalla de diferente tamaño. Esto aquí dice extra small y bueno, te dice la cantidad de píxeles que tiene de ancho. Y aquí dice large y bueno, y sus respectivos píxeles. Así que bueno, esto es un poco lo que consideramos que tenemos que tener para lograr buenas aplicaciones responsivas con GeneXus 15. Y quería detallar en unos minutitos el tema de accesibilidad también, ¿no? Ya hemos visto y ya se ha hecho una necesidad tener accesibilidad en nuestras aplicaciones. Es un must, digamos ahora. Hay organismos como la W3C que establece que debemos hacer aplicaciones accesibles para personas con capacidades diferentes, ¿no? Y bueno, básicamente de accesibilidad lo que quería comentar, ya hemos trabajado en esto en Evolution 3, ahora estamos logrando completitud, ¿no? Básicamente 3 puntos, digamos. Respetar el estándar HTML5 y CSS3, eso GeneXus ya lo hace, estamos generando estos lenguajes web en estas versiones. Seguir el Web Content Accessibility Guideline, que es un estándar que define W3C justamente y que define ciertos lineamientos que los desarrolladores deben seguir en el diseño de sus aplicaciones para que las mismas sean accesibles, ¿no? Esto es una lista bastante grande, así que si les interesa el tema les sugiero que revisen porque son varios puntos. Esta es la versión 2.0 de WCAG. Y bueno, por lo menos lograr un nivel AA, que también es un nivel estándar que define W3C y que bueno, tiene varias pautas, las cuales tenemos que respetar para lograr al menos este nivel de accesibilidad. Ahora, la idea es que quede claro que la accesibilidad no es solo por parte de la herramienta, sino también por parte de quien desarrolla la aplicación, ¿no? Es un trabajo en conjunto, digamos. La herramienta puede generar los estándares necesarios para la accesibilidad, pero el desarrollador también va a tener que trabajar para seguir los lineamientos que define W3C para lograr accesibilidad en sus aplicaciones.